Buenos días. Lucas 11, del 15 al 26. Del Evangelio de hoy. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿los seguidores de ustedes, por medio de quién los expulsan? Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poderoso dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. El Evangelio de hoy nos habla de la incredulidad de los fariseos y algunos otros que rodeaban a Jesús, pidiéndole señales del cielo, cuando esas señales las tenían enfrente de ellos. Nos habla también del poder de Satanás y del poder de Jesús, quien, con el poderoso dedo de Dios, expulsa a los demonios y asevera que Él es más fuerte y poderoso que Satanás y sus demonios. Jesús, una vez más, nos recuerda que, quien no está de su parte, está en contra de Él. Y, finalmente, Jesús nos previene sobre un tema muy serio, peligroso, sobrecogedor y muy inquietante para todos nosotros que creemos en su palabra. En todos los evangelios sobre Jesús, durante esos 3 años, encontramos innumerables casos de personas poseídas por demonios, tal vez, el mejor ejemplo sea María Magdalena. A medida que leemos el resto del Nuevo Testamento, las posesiones demoníacas cada vez se mencionan menos y, de repente, casi desaparecen. A excepción de las películas taquilleras, ridículas y, hasta estúpidas, que han salido en los últimos 50 años, empezando por El Exorcista. Las religiones, encabezadas por la Cristiana Católica del Vaticano, pareciera que han querido ocultar el tema de las posesiones demoníacas y, al parecer, lo han logrado. Y, parte de esta tendencia en querer ocultar este tema, se apoya en que solamente algunos sacerdotes especializados tienen el poder y la autoridad del Vaticano para exorcizar los demonios de otra persona. Se sorprenderían y se escandalizarían si vieran lo que sucede durante nuestros retiros espirituales. Ahora bien, este no es el tema de nuestra reflexión de hoy. Lo verdaderamente importante sobre lo que tenemos que reflexionar es en lo que Jesús nos dice. Las posesiones demoníacas siguieron existiendo después de lo que oímos de ellas en los evangelios y, hoy en día, son tan comunes como en aquellos 3 años que nos narran los evangelios. Y, repito, eso no es el tema, porque no está sujeto a duda alguna.
El tema es que cuando una persona poseída es liberada de esos demonios, cuando esos demonios salen expulsados por el poder del dedo de papá y de nuestro Señor Jesucristo, no lo hacen para siempre, y esos demonios quedan vagando y buscando un cuerpo en donde habitar en lo que llega el juicio final. Cuando la persona es liberada, como lo dice Jesús, la casa queda barrida y arreglada, es decir, la persona queda libre y purificada. Pero, si la persona vuelve o sigue comportándose como lo hacía antes de ser liberada y purificada, si la persona no tiene una verdadera conversión, pidiendo a Dios Padre que sea Dios Espíritu Santo la que habite en ella, tal y como lo aprendimos en el Evangelio de ayer, entonces la persona, por su soberbia y pereza, vuelve a abrir las puertas de su espíritu, creyendo, equivocadamente, que ha sido sanada y liberada para siempre de los demonios que la poseían, y que puede volver o a seguir comportándose de acuerdo a su vida anterior, de acuerdo a la vida que llevaba antes de recibir el milagro, el amor y la misericordia de Cristo. Y es entonces cuando regresan 7, cuando 7 significa multitud, regresan 7 espíritus más malvados a poseer a la persona. Y termina diciendo Jesús que el estado final de la persona, es decir, el estado en el que muere y se presenta ante Dios, ese estado final resulta peor que el inicial. El que tenga oídos, que oiga. Que tengas un día muy serio, en el que puedas decidirte a pedirle a Jesús que expulse los demonios que te atormentan, pero que dicha decisión conlleve una verdadera conversión y firme propósito de que sea Dios Espíritu Santo quien habite en ti, para que tu estado final sea mucho mejor que tu estado inicial en el que le pediste a Cristo su milagro, su amor y su misericordia. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.